13:21 en esta víspera de Shabbat en Israel. Viernes, nos vamos al encuentro del doctor Jonathan Mehta, abogado, especialista en Derecho Público Internacional y periodista a cargo de las transmisiones en español de CAN. Querido Johnny, el gusto de saludarte. Buenas tardes. El gusto es mío, Miki, ¿cómo estás? Muy bien, y me imagino en esa Israel que vive emociones tan dilemáticas, tan encontradas. Por un lado, ayer nuevamente el regreso de secuestrados, mañana ya se ha informado de los 3 que regresarán, la liberación de los terroristas y entre eso además, por ejemplo, el cierre de la UNRWA, y sobre eso me gustaría que pudieras ahondar, y todo lo que pasa en términos de seguridad y más, la geopolítica del Medio Oriente. No es nada como para dormirse. ¿Qué nos cuentas, Johnny? A ver, lo primero que voy a decir es que creo que la imagen del día tiene que ser la imagen de Yair Moses. Yair Moses es el hijo de Gadi, que desde que lo secuestraron no se cortó el pelo y no se afeitó. Y hoy ya salió la imagen de él afeitado y más pelado que yo, diría. Y eso es mucho decir, ¿no? Es una imagen de alegría y es una imagen que muestra que hay esperanza y que también nos tiene que hacer la gran pregunta que nos tenemos que hacer, que es, bueno, ¿por qué esto está pasando ahora, no? ¿Por qué? Y por qué estamos viviendo en una realidad, y es increíble, donde tenemos que insistir para ver si es que se sigue con el acuerdo o no? Porque pareciera ser que hay muchas cosas en el medio. Este, no es fácil la realidad aquí en Israel. Lo cierto es que mañana vamos a tener 3 nuevos liberados, entre ellos Yarden Vivas, y hay como bien vos decías, una mezcla de emociones. Pero yo no sé si, a ver, es cierto, Israel está liberando terroristas, pero me parece que acá hay algo que se tiene que discutir, que es la mera liberación de terroristas no es lo que pone a Israel en riesgo de existencia. La mera eliminación de Sinwar no fue lo que llegó al 7 de octubre. Es cierto, Sinwar fue la cabeza, pero ese tren, desde aquella liberación de Sinwar hasta el 7 de octubre, paró en muchas estaciones y se podría haber parado antes y no se hizo por diversas razones. Entonces, me parece que hay una cuestión con esto de la liberación de terroristas que tenemos que también pensar en que Israel es un Estado soberano y fuerte, ¿no? Importante lo que dices, no perder la perspectiva frente a las emociones. Y ya que estamos, hay un tema también que hay que mencionar, que estamos en la liberación de 33, bueno, en realidad ya hay algunos más. No sé si los tailandeses que fueron liberados ayer, esto te lo pregunto, estaban en la lista de los 33, no, ¿no? Estos No, son, no, 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 no eran parte. claro, agregados. Digo, ¿qué pasa con los que quedan? Porque hay un tema que va a ser tan doloroso como este cuando se terminen estos 42 días, si es que no se libera a los que quedan. ¿Se está hablando de esta segunda etapa de negociación? Mira, te voy a responder a la pregunta de la siguiente forma. Vas a pensar que me voy de tema, pero te juro que no. Steve Witkoff estuvo en Arabia Saudita y luego vino para acá. En Eh, el medio hay algo Explíquele que al se que no cerró. sabe quién es Steve Witkoff. Exactamente. Steve Witkoff es el enviado a Medio Oriente de la administración de Trump, Ujú. el nuevo enviado de Medio Oriente que viene con su avión privado. Algo sucedió en esta visita a Arabia Saudita, y ahora voy a decirte por qué se relaciona, que es que el fondo de Jared Kushner, familiar de Donald Trump, accedió con plata saudí a la compra de una empresa israelí que se llama Afenix Seguros. Es como que se compre en Argentina, no sé cuál es la empresa más importante de seguros, pero acá con plata saudita. Lo que está demostrando cierto acercamiento comercial. Ahora, ¿por qué marco esto en tu respuesta a lo que me preguntabas, que era si se está negociando o no la segunda etapa? La segunda etapa tiene 2 obstáculos muy claros. El obstáculo número uno es el obstáculo político interno. El obstáculo político interno es que hay sectores de la política, particularmente Ben-Gvir y Smotrich, que dicen nosotros tiramos abajo el gobierno, nos vamos del gobierno si vos vas a una segunda etapa y terminás la guerra. El obstáculo número dos
es que Israel demanda que Hamás no esté en el poder el día después. Y esto, si querés, después podemos hablar del espectáculo que está haciendo Hamás cada vez que entrega a terroristas. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con lo que dije de Witkoff? Porque Netanyahu dice, yo puedo soportar que mi gobierno caiga y puedo soportar que hoy no haya una respuesta a quién va a estar en lugar de Hamás. Pero para eso yo quiero la normalización con Arabia Saudita. Trump también la quiere y por eso Witkoff estuvo en Arabia Saudita y por eso se están dando estas relaciones comerciales. Sin embargo, el problema, ¿sabes cuál es? Que todo vuelve a lo mismo. Para que jamás no esté el día después en la Franja de Gaza y para que haya un acuerdo con Arabia Saudita, se requiere un avance claro y significativo hacia la creación de un Estado palestino, esto en un futuro no cercano, pero sí un avance claro y significativo. Lo que Mohammed bin Salman quiere es un paso que Netanyahu no pueda dar para atrás. Esto es lo que exige Mohammed bin Salman. A cambio de eso, él normalizaría y a cambio de eso se podría hablar de un futuro de la Franja de Gaza y a cambio de eso se destrabaría esta segunda fase. Por ahora las negociaciones están, pero no están avanzadas o por lo menos no se llegó a un punto de quiebre. Fundamental lo que usted ha dicho y me parece, ¿no? Viéndolo en perspectiva, que en Washington y en Riad es donde van a terminar de firmar lo que viene y veremos cómo reacciona Netanyahu y su gobierno, que también, claro que sí, ven la importancia de esta normalización con Arabia Saudita, que es fundamental para el nuevo Medio Oriente. Vamos a ver cómo reacciona internamente la política israelí, como dices, una sociedad que también yo creo que entiende en su conjunto todos los beneficios que trae un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, la gran puerta hacia el mundo islámico y un mercado incluso económico enorme y una posibilidad de contener a otras fuerzas, particularmente como Irán. Digo, es un tema más que importante y me parece que Mr. Trump, viste que tiene la firma rápida y el hombre va a ir imponiendo. La semana que viene, día 4, no 5, se encuentra Benjamin Netanyahu con Donald Trump en la Casa Blanca, primer eh, líder político del mundo que va a ir a encontrarse con el nuevo presidente norteamericano. Sí, acá hay algo curioso que está pasando, porque todo lo que estamos viendo que está haciendo el gobierno de Trump con Israel por ahora no está muy lejano a lo que hacía Biden. Y acá quiero aclarar lo siguiente. La diferencia entre Biden y Trump hasta el momento es que Trump le da a Netanyahu los honores que Biden capaz no le daba. Lo invita primero a la Casa Blanca, Biden jugó con eso en su momento, en el momento de la reforma, jugó con la invitación a Netanyahu, acá Trump decide invitarlo primero. Sin embargo, la estrategia que aplicaba Biden y la estrategia que aplica Trump parecieran por ahora ser la misma, lo que se llama el abrazo de oso. ¿Qué es esto? Es un abrazo donde claramente lo está protegiendo, pero también lo puede dañar. Acá la intención de Trump es imponerle a Netanyahu su agenda. ¿Y cuál es la agenda de Trump? Terminar las guerras. Le pudo imponer este cese a fuego que Biden no pudo imponerle. Ahora lo que está haciendo, y vemos que este cese al fuego no tiene una respuesta para la existencia de Hamas. Ahora lo que le está diciendo Biden a Netanyahu es, primero le está dando, No, a ver, cada vez, Biden ya no le dice nada, ¿eh? perdón, claro, Trump. Trump le está dando microdirectivas. Lo que estamos viendo es cada vez que Witkoff, el enviado de Medio Oriente, se junta con Netanyahu, Sí. Israel accede a adelantar ciertos pasos. Por ejemplo, Israel accedió a adelantar el regreso al norte previo a la entrega de Arbel y Ehud, cuando se lo garantizaron y no cuando lo entregaron. Ahora Israel accedió a adelantar el cruce de la apertura del cruce de Rafa en Gaza previo al domingo, que debería haber sido esto el domingo. Lo que quiero decir es, estamos viendo que la administración estadounidense le está diciendo a Netanyahu, bueno, tenés que dar ciertos pasos hacia, y esta reunión que van a tener la semana que viene muy probablemente sea para que Trump le diga a Netanyahu, mirá, no hay forma de volver atrás, tenés que seguir hacia la segunda fase, tenés que elegir Ben-Gvir y Smotrich o yo. Esta es la elección que tiene Netanyahu que dar la semana que viene, Me y vamos a ver cómo parece, resulta. me parece, querido Jonathan, que está jugado el partido en términos de Israel y en términos de la política y Netanyahu, que es un artista, sabrá
Bueno, ya Ben-Gvir no es parte del gobierno, está ahí con una coalición mínima, pero podrá incorporar a otros que lo van a apoyar si es que termina por salir también Smotrich de la misma. Me parece que este no es el conflicto, pero lo veremos y claro, pero hay cosas concretas, se liberó la venta de armas, de algunas armas que estaban ahí un poco demoradas, e incluso los planteos de Trump diciendo, bueno, tenemos que reconstruir Gaza, vamos a sacar a los habitantes de Gaza a otros lados y sigue insistiendo con esto, que es un tema también no menor, novedoso y complejo. Pero bueno, no es nunca aburrido. Hay un tema ahí que le había planteado que tiene que ver con el cierre de la UNRWA, que también es un tema importante en términos de Israel y de esa región del mundo. Sí, Israel insiste, en realidad se aprobó la ley y de hecho la UNRWA va a ser cerrada. El problema es que la UNRWA es un prestador de servicios muy importante, particularmente en lo que es el este de Jerusalén. Acá quiero recordar algo, la UNRWA se va a cerrar solamente en territorio soberano israelí. No está muy claro qué es lo que va a suceder en Judea y Samaria, porque si bien Judea y Samaria, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, es algún tipo de territorio soberano israelí, lo que sucede en las zonas particularmente A y B es algo que está por resolverse. Recordemos que en esta semana Israel decidió, o dijo por lo menos el ministro de Defensa, que se va a quedar el ejército israelí en Jenin. Esto es una zona A y es la primera vez que sucede desde los acuerdos de Oslo, desde el 2002. Entonces, hay algo ahí que está por verse, pero el cierre de la UNRWA implica, a ver, es cierto que la UNRWA estaba infestada de terroristas en Gaza y esto no hay que hacerse el tonto con eso. Por otro lado, Israel desde que desacreditó por completo a la UNRWA, y esto le pasó también con el mundo, no encontró una alternativa viable a la UNRWA. Y la prestación de servicios, por ejemplo, en Jerusalén del Este depende de la UNRWA. Por lo tanto, la lupa está puesta sobre Israel, particularmente de Occidente, y hablo de países que son muy amigos, como por ejemplo Italia. Italia no es un país que podemos considerar woke, progresista, y sin embargo Italia tiene la lupa puesta sobre Israel para ver qué es lo que va a hacer para resolver la cuestión humanitaria que la UNRWA hasta ahora estaba apoyando, estaba encargándose. Israel no va a dar un paso atrás, pareciera ser, y de todo esto nos vamos a enterar el domingo o el lunes. Por ahora, yo lo que creo que hay que decir es que el trabajo que hacía la UNRWA, por ejemplo, en casos de mujeres que podían acceder a anticonceptivos, que en ciertos lugares es muy difícil de acceder, particularmente en lugares de Jerusalén del Este, donde hay mucho peso de la religión, estoy hablando del Islam, el trabajo que hacían era muy importante. Entonces hay que ver quién lo cubre porque esos servicios no se van a estar dando más. Bien. ¿Algo más que quieras agregar a este completísimo informe? Sí, una cuestión que está pasando capaz desapercibida. Hay una académica israelí rusa que en su momento fue secuestrada en Irak. Ujú, Nos estamos enterando en las últimas horas, esto empezó, es un reporte que empezó a salir esta semana, ahora lo están confirmando fuentes israelíes, ujú. que aparentemente Israel estaría dispuesto a entregar terroristas de Hezbollah a cambio de esta académica. Esto muestra que también con Hezbollah se está llevando a cabo una negociación. Y ahí digo algo chiquitito y con esto, si querés, corto, pero el tema de la normalización con Arabia Saudita lo que busca es tratar de agarrar esta estrategia de Irán, de los anillos de fuego, y llevarla hacia Irán. Decir, miren cómo nosotros nos organizamos y somos los que lo horcamos de esta forma. El problema es que mientras no se aplique esa estrategia, sigue siendo mucho más fácil para Hezbollah y para Hamas mostrar que todavía son soberanos. Lo vemos cada vez que hay una liberación en Gaza y lo vemos también en el sur del Líbano cada vez que vuelven la gente a vivir al sur. Y rearmarse para algo que dentro de 10 años puede volver a ser lo que fue en 2023-2024. Entonces, es muy importante dar ese paso para Israel. El problema es que no estamos dispuestos todavía a pagar ese precio. Veremos en el futuro sí, o si Trump termina imponiendo sobre Israel la realidad de aceptar un Estado palestino, algo que si lo hubiera hecho la administración anterior, permíteme decir, sería un escándalo y estarían todos gritando, pero bueno, con Trump pareciera ser que eso puede ser posible.
Doctor Meta, lo que está claro es que aburrido nunca. Le envío Nunca. un gran, gran abrazo y el agradecimiento de siempre. Que tenga un buen Shabbat. Me imagino ya habrá preparado. No, ensalada en esta época de invierno, un poquito menos y algo más contundente. Es más noche de cholent y algunas ensaladitas porque hoy está haciendo casi 5 grados aquí en Jerusalén, así que no ahora, pero a la noche, así que hay que prepararse. Bueno, un poco de cholen con vodka es una combinación más que sensata para Shabbat. Le mando un gran abrazo. Shabbat Shalom y buenas noticias. Estamos obviamente, como toda la sociedad israelí, esperando mañana nuevamente que 3 secuestrados que han pasado por el infierno regresen a casa. Un abrazo. Que sigan las buenas noticias. Chao, Miki. El doctor Jonathan Meta, abogado, importante tener una visión a veces un poco más amplia que simplemente la fotografía del momento.